Y ahora es turno de hablar de una situación que fue muy festejada, por cierto. La ley de alquileres ya es ley, tuvo estado parlamentario, fue sesionada, se convirtió en ley, ya se ha promulgado, lo que uno entiende que ya está vigente. ¿Qué es lo que pasa con la ley de alquileres en nuestro país? Porque hay algunos propietarios que tienen cierta resistencia en cumplirla y por eso estamos con el representante de la Federación de Inquilinos Nacional, Federico Prior, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Federico? Muchas gracias por atender a Teledero Federal. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para todos aquellos que están detrás de la pantalla. Un abrazo grande desde Neuquén. Bien, Federico, contanos un poco. Ya es ley, pero sin embargo hay algunos propietarios que resisten a aplicarla. Sí, exactamente. Para dejar en claro, está la nueva ley de alquileres con las nuevas condiciones para el contrato de alquiler y en paralelo está vigente también el decreto 320, aquel que se decretara por allá por el 20 de marzo y va hasta el 30 de septiembre, que es el que prohíbe los desalojos por falta de pago del alquiler, prorroga automáticamente los contratos y congela el precio de alquiler. El decreto, tanto el decreto como la nueva ley, están sistemáticamente siendo incumplidas por muchas inmobiliarias y algunos propietarios. Así que bueno, desde la Federación estamos, digamos, asesorando, difundiendo los nuevos derechos, canalizando por las vías que tienen que ser, pero bueno, con mucha preocupación, porque como bien decías, el 1 de julio quedó vigente la nueva ley de alquileres y sin embargo las inmobiliarias tratan de hacer aumentos semestrales, o venían siendo del 15, del 20%, un poco a merced del mercado inmobiliario y no como establece la nueva ley, que tiene que ser un ajuste anual en base a un índice entre el salario y la inflación que nos va a dar el Estado. Es decir, para dejar en claro, si hoy firmáramos un contrato de alquiler con las nuevas condiciones, el contrato ya no establece el precio total y los aumentos semestrales con los aumentos como se venía dando, sino que es un precio único y al año recién vamos a tener el índice para que nos ajusten el aumento. Esto en principio no se está respetando, como tampoco se respeta el mes de depósito que establece la nueva ley. Y Federico, ¿cómo hay que hacer para que eso se respete? A ver, ¿cómo hay que hacer? Uno como inquilino se encuentra con esta situación de que no se respeta la ley. ¿Hay que denunciarlo? ¿Hay un organismo donde se denuncia? ¿Cómo hacer para hacer respetar la ley, ni más ni menos? Exactamente, hay que denunciarlo. Nosotros desde la Federación recibimos esas denuncias, las analizamos. Por ejemplo, en Neuquén, el jueves pasado logramos un acuerdo de colaboración con la Defensoría del Pueblo para el servicio de mediación. Y bueno, en las distintas localidades, en las distintas provincias se viene llevando adelante o acuerdos con la Defensoría o con, por ejemplo, el Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también es un ámbito con el que estamos articulando. Así que bueno, la nueva ley lo que prevé es la creación justamente de los organismos de control y de defensa de los inquilinos e inquilinas. Entonces lo que le estamos pidiendo al Estado Nacional es que se avance en la reglamentación de la ley, en estas cuestiones del control, de un sistema nacional de denuncias, de que finalmente los inquilinos podamos tener espacios para hacer los reclamos y las denuncias. Todo esto es lo que estamos avanzando en esta nueva etapa. Ya, como bien decías, tenemos la ley, ahora hay que hacerla cumplir, y en este sentido el rol del Estado tiene que ser activo y es fundamental para que se garanticen los nuevos derechos para los inquilinos e inquilinas. Queda claro que los aumentos y los desalojos siguen suspendidos, es decir, esto se ha prorrogado hasta el mes de octubre. Exactamente. Hasta el 30 de septiembre inclusive, lo que antes de ayer enviamos una carta a la ministra Bielsa de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para que le estamos pidiendo la prórroga del decreto 320 que mencionás hasta marzo del 2021. Ya hay un proyecto en el Senado presentado por la senadora Sacnún, ahora por Santa Fe. Así que estamos a la expectativa de que se prorrogue el decreto de la prohibición de los desalojos y del congelamiento del precio del alquiler. Federico, en ese incumplimiento, o en realidad en esos intentos de aumento, de que se cobre el mes de depósito, bueno, en este incumplimiento de la ley, ¿es mayoría, es minoría, es un porcentaje elevado?
es un porcentaje elevado. Desde la Federación hacemos una encuesta nacional todos los meses y realmente el incumplimiento es alrededor del 95% a la nueva ley. ¿El qué? ¿El incumplimiento? ¿Cómo? ¿El incumplimiento? El incumplimiento es sistemático, realmente. ¿Del 95%? Exactamente. No quieren acatar la nueva ley. Esto es una encuesta a nivel nacional y el incumplimiento sobre el decreto 320 ha sido también elevado, como para dejar en claro, según los números que tenemos de la Federación, alrededor de un 30% a nivel nacional. Esto, digamos, con respecto a la situación económica y al agravamiento que se viene dando a partir de la pandemia, alrededor de un 30% de los inquilinos e inquilinas tienen dificultades para pagar el alquiler. La mayoría está endeudado. La verdad es que la situación es difícil y justamente le estamos pidiendo al Estado Nacional la prórroga del decreto y también que tenga en cuenta el endeudamiento de los inquilinos. Porque justamente el decreto 320, que hace de paraguas, de amparo de alguna manera, lo que establece que si uno tenía un aumento pactado en el contrato vigente, la diferencia del aumento la puede pagar hasta en 6 pagos a partir de octubre. Claro. La situación es muy difícil porque de ese 30%, la gran mayoría no ha podido pagar, por ejemplo, o debe un mes de alquiler o un mes y medio, y toda esa deuda que se va generando hay que pagarla a partir de octubre y también tenemos que pagar el mes de octubre de alquiler. Es decir, que la deuda es grande, entonces desde el Estado... Sí, para que no haya un cuello de botella tan pronto, ¿no? tan cercano para los deudores. Federico, bueno... Muy cercano, sí. No, que nos deja... incluso también para la otra parte, para los propietarios. Es decir, una medida que se garantice el pago del alquiler, claro, porque si no es una situación muy difícil. Bueno, nos deja sorprendido con estos números, ¿no? El relevamiento de la Federación Nacional de Inquilinos, allí con el incumplimiento masivo de esta ley, lo cual se necesita de manera urgente, lo que vos comentabas, ¿no? Órganos de control y que el Estado esté presente para hacer cumplir la ley. Exactamente. Esto es lo que prevé la ley. Ya tenemos el marco legal, pero bueno, ahora tenemos que exigir el cumplimiento, que no quede en letra muerta y que bueno, que el mercado inmobiliario no eluda, como ha hecho históricamente la ley, justamente. Así que en eso estamos, desde la Federación, con un rol activo, a disposición, y bueno, con otros avances en paralelo, por ejemplo, con la Comisión de Inquilinos que se creó dentro del Enargas, porque también una cuestión a discutir son los servicios públicos, claro, los cuadros tarifarios. Hoy en promedio nosotros sacamos del promedio del salario, digamos, a nivel nacional, hoy un 50% te ocupa el alquiler y alrededor de un 26% los servicios públicos. Es decir, que queda muy poco margen para vivir dignamente y estamos hablando de un sector en blanco, clase media, ni hablar de los contratos informales de alquiler y de quienes están en la economía informal, ¿no? Federico Prior, de la Federación de Inquilinos Nacional, muchísimas gracias por el contacto. Vamos a seguir muy de cerca este tema, por supuesto que es de interés en esta vida cotidiana y el sufrir a aquellos que no llegan a pagar el alquiler y mucho más aún a aquellos a cuales se les incumple la ley. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego.